Buenas noches, le mandamos un saludo a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos de Facebook. Esperamos que estén bien, que estén saludables y que estén disfrutando de tiempo de familia. En nombre de nuestra iglesia queremos mandarle un saludo a todos ustedes, la Iglesia Bautista Aposento Alto, de esta gran familia de la fe. Este es su servidor, el pastor Alberto Guzmán. Y en esta hora yo quisiera compartir una palabra que sea de bendición para todos nosotros. Tengo en mis manos este libro que es la palabra del Señor, que es la Santa Biblia. Y en la Biblia nosotros encontramos, es la revelación de Dios. Y la Biblia no solamente nos revela el corazón de Dios, sino también nos revela el corazón del hombre. Por eso la Biblia es un libro de revelaciones y hace el mejor análisis que un ser humano pudiera escuchar acerca de uno mismo. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor. Esta noche quisiera compartir brevemente en Isaías capítulo 53, verso 6. Un solo texto de la Biblia. Isaías 53, verso 6. Y el profeta Isaías se le conoce en muchos círculos como el evangelista del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Isaías tuvo la bendición de hablar de Cristo y habló de Cristo, habló del nacimiento de Cristo, profetizó acerca del nacimiento de Cristo, profetizó acerca del ministerio de Cristo y profetizó también acerca de la crucifixión de Cristo, del sacrificio de Cristo, especialmente en el capítulo 53, usted lo encuentra, y también de la resurrección de Cristo y de la redención de Cristo. Fíjense cuántas cosas el profeta Isaías profetizó, aprendemos de él muchos años antes del nacimiento del propio Mesías en esta hora. Y yo quisiera compartir con ustedes en esta hora, perdón un momentico, déjame acomodar un poquitico esto por acá. Quisiera compartir en esta hora en Isaías capítulo 53, verso 6. Y dice así la palabra del Señor. Nos dice así en Isaías 53, verso 6. Lo primero que nos habla la palabra es acerca de nosotros mismos. Dice así el texto. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Y aquí el profeta Isaías comienza haciendo un análisis de lo que es la humanidad, de lo que somos todos los hombres. Fíjense que dice aquí todos nosotros, no dice algunos de nosotros, no dices ellos sí y nosotros no, sino que el mismo profeta, por muy santo que era, por muy realmente apegado a Dios que era, por muy consagrado al Señor que era, Isaías se incluye en ese grupo. ¿Por qué? Porque Isaías llenaba todos los requisitos y el único requisito que había que llenar era que había que ser humanos. Si somos humanos, pues cabemos en esta descripción. Y dice así la palabra del Señor en Isaías 53, 6, dice así, todos nosotros incluidos, incluye de todas las razas, todos los hombres, las mujeres, desde luego, todo el género humano, sin importar ningún tipo de distinción social o de clasificación religiosa o económica o de educación. Dice la palabra en Isaías 53, 6, todos nosotros, dice la palabra del Señor, ¿qué cosa? Nos descarriamos como ovejas. Fíjense aquí qué clase de palabra más triste. Y esto, mi querido amigo, es una muy, pero muy, muy mala noticia. Si creemos que el coronavirus es mala noticia, si creemos que la catástrofe financiera es mala noticia, el colapso de todas estas cuestiones sociales es mala noticia, desde luego que son malas noticias. Pero esta, querido amigo, es la reina de todas las malas noticias, que todos nosotros nos descarriamos, dice aquí la palabra del Señor, nos descarriamos, nos apartamos, nos descarrilamos, dice aquí, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahora, yo no sé si usted conoce mucho acerca de esto, pero ¿qué es una ovejita descarriada? Así es como la Biblia nos compara, así es el assessment, así es el análisis que la Biblia nos da, la palabra del Señor nos da de lo que es un ser humano. El ser humano es una criatura descarriada, por eso necesitamos tanta ayuda. Por eso las personas van a las terapias, por eso personas necesitamos psicología, por eso necesitamos médicos, necesitamos abogados, necesitamos doctores, necesitamos the rule of law, necesitamos la ley que reine, necesitamos la política, necesitamos leyes, necesitamos cosas que nos rijan, porque el ser humano es realmente una criatura descarriada. Y fíjense que la Biblia así lo dice. Todas estas cosas que tenemos en nuestra sociedad, los médicos,
los policías, los abogados, los jueces, los hospitales, los terapeutas, los maestros, los educadores, los padres. El propósito de todo esto es realmente encarrilar al hombre por un buen camino. Porque la Biblia nos dice aquí en Isaías 53:6, y es el mejor análisis, porque esto es palabra de Dios, que Dios hace acerca de nuestra propia naturaleza, acerca de usted y acerca de mí. Dice en Isaías 53:6, lo repito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahora, una oveja descarriada es un animal muy, pero muy vulnerable. Es un animal que está en peligro. Es un animal que está a merced de los elementos de la naturaleza. Es un animal que está a merced de los predadores porque está indefensa. No hay quien la defienda. Bueno, así realmente nos compara el Espíritu Santo a usted y a mí cuando estamos realmente en nuestro estado natural. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y una oveja descarriada realmente es una oveja sin esperanza. Es una oveja en un peligro, subráyelo, inminente. Una oveja descarriada es un animalito en un peligro inminente. Es un animalito indefenso. Bueno, querido amigo, querido hermano, así nos dice la palabra del Señor, que es nuestra condición de ser humano, que es su condición de ser humano. Acuérdese lo que dije al principio, este libro que está aquí es un libro de revelación, es un libro de revelaciones. Y aquí Dios se autorrevela el mismo de una manera escrita, nos da una revelación del mismo, pero en este libro aquí también Dios nos da una revelación de nosotros mismos. De manera que cuando usted abre la palabra del Señor, es como si fuera una ventana. Es una ventana al cielo, es una ventana a la eternidad, es una ventana al corazón de Dios y es también un espejo. Porque sí, la Biblia es un espejo. En la Biblia nosotros nos podemos mirar nosotros mismos, pero la Biblia nos dice cosas que otros no nos dicen, porque no son competentes para decirlo. Solamente Dios realmente está capacitado para decirnos a nosotros cuál es realmente nuestro problema. Y aquí la palabra del Señor nos dice, es un espejo del alma. Dice, wow, todos nosotros estamos descarriados. Dice, todos nosotros, en Isaías 53:6, acuérdate de ese texto. Todos nosotros nos descarriamos, dice aquí, como ovejas. Dice también en la otra parte del texto, cada cual se apartó por su camino. Ahora, mi camino no es su camino. Los pecados de un hombre no puede ser que sean los pecados del otro, pero todos son caminos que apartan de la verdad y de la vida y de nuestro Creador. Nos apartan de la fuente de vida, de la fuente de esperanza, de aquello que realmente nos mantiene vivos, de aquello que realmente nosotros hemos procedido. Y dice la palabra del Señor, que es el Señor. Todos nosotros, dice así, querido amigo, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Lo que me aparta a mí y lo que aparta a otra persona no pueden ser las mismas cosas. Y nos gusta a veces comparar los caminos. Aquel es drogadicto, aquel le gusta el juego, aquel le gusta cualquier tipo, vamos a suponer, los pecados sexuales, aquel le gusta la avaricia, aquel le gusta el enojo, aquel le gusta la autosuficiencia. Cada cual tenemos un camino el cual nos aparta del Señor. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Al final eso no importa. Al final lo que importa es que estamos descarriados. Todos estos caminos, uno más lo embellecemos más que el otro, pero al final son caminos que terminan apartándonos del Señor. Y hay muchos caminos, y esto es lo que nos dice la Biblia, cada cual se apartó por su camino. Hay muchos caminos que aparta al hombre de Dios. No todos los caminos tienen el mismo nombre y apellido, pero por eso es que decía Jesús que el camino angosto es uno, pero que ancha, ¿verdad? Es la vereda, es el camino que lleva a la perdición. Dice la palabra del Señor en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Yo no sé cuál es su camino, usted no sabe cuál es el mío, pero realmente estos caminos son caminos que nos llevan más lejos de Dios. Pero he aquí, querido amigo, la buena noticia. Ahora, lo que hemos visto han sido malas noticias. Este libro nos dice, cuando habla del hombre, habla malas noticias. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, hablando de nosotros. Pero ahora este libro va a hablar acerca de Dios. Ahora este libro va a cambiar el enfoque. Fíjate lo que dice aquí en el verso 6 de Isaías 53. Más, dice aquí, más Jehová, es decir, más sin embargo, o decir pero ahora cambia el enfoque, cambia de lo negativo a lo positivo, cambia del hombre a Dios. Dice, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un momentico, fíjate lo que esto quiere decir. Más Jehová, no dice más Dios. Se entiende que Jehová es Dios.
Pero en estos momentos lo está llamando por nombre y apellido. Está usando el nombre de Él. El nombre, podemos decir nosotros, el nombre del ser de Dios. Lo está poniendo con nombre y apellido porque esto que la Biblia va a decir ahora acerca de Dios, más nadie lo puede hacer. Más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es lo que dice la Biblia. Eso no lo puede hacer un Dios. Eso no lo puede hacer cualquier deidad. Nadie está capacitado para absorber y enfocar en sí mismo el pecado de toda la humanidad. Es como que si cogiera una luz y lo pusiera en un punto determinado de la historia, en un momento determinado de la historia, como si fuera un embudo, ¿verdad? Y usted ve toda esa agua, usted echa agua en el embudo y toda esa agua va a un punto común y ahí desaparece. Bueno, la Biblia dice en Isaías 53:6 que todos nosotros, cuando habla del hombre, tienen malas noticias. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, más Jehová, dice la palabra del Señor, más Dios, más el Dios de Israel, más el Dios de este libro, más el Dios que predicó Pablo, más el Dios que predicó Pedro, más el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cargó en Él el pecado de todos nosotros. No lo cargó en un ángel, no lo derivó a otro ser fuera del mismo, sino dice que lo cargó en Él. Se requiere el poder de Dios, la eternidad de Dios, la autosuficiencia de Dios para soportar el castigo y la ira de Dios. Solamente Dios pudo haber hecho esto. Mas Dios cargó en Él el pecado, dice aquí la palabra del Señor, de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6, no se te olvide ese texto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado, lo pone así por nombre y apellido, el pecado de todos nosotros. No parte de tu pecado, no parte de mi pecado para que yo tenga que resolver con la otra parte de ese pecado, sino dice la Biblia muy claramente aquí en Isaías 53:6, y esta es la buena noticia que queremos compartir con usted, que tenemos salvación, que tenemos redención, que tenemos esperanza, que tenemos liberación de nuestro propio pecado. Ahora bien, fíjese bien aquí, ¿el pecado de qué? La culpa por el pecado, el poder del pecado y las consecuencias del pecado. Fíjense esas tres cosas. La culpa por el pecado, el poder del pecado y las consecuencias del pecado. De estas tres cosas, Dios cargó el mismo. ¿Y en qué momento Dios cargó el mismo? Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros en un punto de la historia, en la cruz del Calvario. Realmente, querido amigo, aquí lo podemos sumarizar en una sola frase. Aquí se cumple en Isaías 53:6 la famosa frase que decimos que el justo pagó por los pecadores. Que el justo pagó por los pecadores. Ahora bien, esto realmente es una descripción de una redención que Dios ha logrado. Pero esa redención tiene que aplicarse a nuestras vidas. Queremos mandarte un mensaje de nuestra iglesia. Dios ha cargado en Él la culpa y el pecado por tu vida, por tu salvación. Y esa es una buena noticia. En este momento Dios te está ofreciendo liberación, libertad. Te está ofreciendo redención, libertad, realmente redimirte, librarte de tu pecado. No vivas un segundo más en este mundo, querido amigo, querida amiga, con la carga de tu pecado, con tu pecado en tus hombros. No vivas un segundo más en este mundo. No tienes por qué vivir así, porque tenemos redención en Cristo Jesús. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. En estos momentos queremos invitarte para que tú consideres realmente a Dios, a Jehová Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de Jesucristo, como el Salvador de tu vida. Puedes tú considerar el Dios de Israel como el Salvador realmente de tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente tienes que hablar con Él. Dios escucha tu oración. Dice la palabra del Señor que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Promesa de Dios. Y si en este momento tú le puedes decir al Señor, Señor, no conozco mucho de fe, quizás no conozco de religión, no conozco de ninguna de estas cosas, no conozco de tu palabra, no conozco de tu mensaje, pero una cosa sé, Señor, que soy pecador, que estoy descarriado y que yo necesito el perdón y que yo necesito realmente la reconciliación y la redención que solamente tú puedes dar. Si estas palabras expresan el deseo de tu corazón, te invitamos en estos momentos, en nombre del Señor, que tú se los digas al Señor. Dile al Señor que realmente tú quieres tener una relación con Él, que tú quieres comenzar una nueva relación con Él. Y recuerda, las malas noticias que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, la buena noticia es que más Jehová cargó en Él. La obra la hizo Dios mismo. El pecado, todo el pecado de todos nosotros.
todo tu pecado, desde el principio a fin, ¿no? Que no pueda haber nada en tu vida, en tu conciencia, en tu corazón, en el cual pueda hacer que tú te pierdas. Porque Dios es el que hace la obra y la hace completa en la cruz del Calvario. Y en esta hora te invitamos a que tú pongas tu confianza, a que tú descanses, a que tú pases a ser de una ovejita perdida a una ovejita salvada, a una ovejita reconciliada. Y que esa parábola del Señor Jesús, cuando dice que Él va a buscar, deja las 99 y Él sale como el buen pastor a buscar esa oveja que se había perdido. Y quiera Dios que esa oveja sea usted también, querida amiga, querido amigo, si no lo has hecho. Queremos decirte en el nombre del Señor que hay vida en Jesús. Hay vida eterna en Jesús. Hay un reino eterno en Jesús. El pecado no nos va a dejar llegar ahí. Solamente tenemos que confiar y reconciliarnos con Dios. Y ya Él ha preparado esa reconciliación en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga. Este es el mensaje que tenemos para ti. Por favor, nos puedes llamar al 305-975-1562, 305-975-1562, o nos puedes mandar un mensaje de texto también por este medio. Que Dios te bendiga y estaremos orando por usted. Acuérdese siempre, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Revelación de Dios. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros perdonados. Fuimos nosotros reconciliados. Y seremos nosotros también resucitados por su muerte y realmente por su sufrimiento. Que Dios te bendiga. Te mandamos este saludo de la Iglesia Bautista Aposento Alto. Tu siervo y servidor, el pastor Alberto Guzmán. Bendiciones.